Bueno, la guía de defectos puntuales es bastante sencilla. No sé si están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, que se ve como si fuera una hoja cuadriculada. Si no, comparto todo el Sí, sí, monitor. se ve, profe. Bien, entonces, como les comentaba, es bastante sencilla esta guía y se basa toda en la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos dice que la concentración de, por ejemplo, en este caso, vacancias, va a ser igual al número de sitios de red disponibles por la exponencial de menos la energía para formar esa vacancia dividido RT o KT, según las unidades en que expresemos la energía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, ver el primer problema de la guía y ver cómo encararlo. Tenemos que este primer problema, tenemos cuáles son las energías y a qué temperatura nos pide que hagamos el cálculo, ¿no? Y lo que nos dice es lo siguiente, que calculemos la concentración de equilibrio de las vacancias en para cada uno de estos elementos a la temperatura dada. Perdón, este era un N0. Entonces, en este caso, simplemente, lo único que hay que hacer es, tenemos la energía en electron volt, tenemos que poner acá la temperatura en grados Kelvin, no en centígrados, o sea, hay que hacer la conversión, y lo que nos piden que calculemos es el N sobre el N0, es decir, esa es la concentración de vacancia. Entonces, bueno, lo que acá nos pide entonces que averigüemos si hay alguna relación entre la concentración de vacancias en el sólido, en el cristal, y el colapso para formar un líquido. Lo que ustedes deberían estar observando cuando reemplacen acá la temperatura y la energía de formación de vacancias es que la concentración de vacancias debería ser similar en los tres casos y que además debería similar en cuanto al orden de magnitud. Entonces, ¿esto qué estaría significando? Significaría que en cuanto comienzan a aumentar la cantidad de vacancias en un cristal debido al aumento de temperatura, el cristal se vuelve más inestable hasta que no puede mantener su estructura. Entonces ahí la estructura se rompe y el cristal se vuelve líquido. Entonces, bueno, como ven, este primer problema es bastante sencillo. Ahora, el segundo, déjenme ver. El segundo no vamos a ver. Vamos a ver el tercero. El tercero es un poco más interesante. El tercer problema, disculpen, el tercer problema nos pide calcular el cociente de concentraciones entre vacancias y divacancias en el cobre a dos temperaturas diferentes. Y entonces, bueno, en base a eso nos pide ver si hay una fracción apreciable de los efectos puntuales que sean divacancias. De nuevo, la cantidad de vacancias y de divacancias se calcula con esta expresión que vimos antes, solo que la energía para la formación de las divacancias se calcula distinto. La energía para la formación de divacancias, el delta HB del enunciado, perdón, la energía de divacancias es igual a la energía para formar dos vacancias
menos la energía para formar una divacancia, que es el delta H este que está acá. El alfa este no hace falta tenerlo en cuenta. ¿A qué se refiere esta expresión? Y bueno, si nosotros queremos formar una divacancia, que una divacancia no son más que dos vacancias que ya estén unidas, ¿qué es lo que hacemos? Formamos dos vacancias, por eso necesitamos la energía para formar dos vacancias, pero al unirlas la energía del sistema baja, porque la divacancia es más estable. Entonces por eso se le resta esta energía. Y bueno, entonces esta expresión para la energía se vuelve a cargar en la misma expresión de Arrhenius que teníamos antes. Entonces vamos a sacar la concentración de vacancia y de divacancia a dos temperaturas diferentes y vamos a poder responder entonces el enunciado. Y lo que no estoy encontrando en esta guía, que es un problema bastante interesante también, es cómo hacer para averiguar si yo tengo la concentración de vacancias a dos temperaturas diferentes, cómo averiguar cuál es la energía de formación de la vacancia. En ese hipotético caso, uno tendría que decir, bueno, yo tengo la concentración a la temperatura 1 de vacancias, que es igual, sería un N1 dividido el N0, esa es la concentración, y esto me daría que es igual a la exponencial de menos la energía dividido R de RT1, ¿no? Ahora, si también me lo dan a una temperatura 2, a la concentración, yo diría que la concentración 2 sería igual a la exponencial de menos E dividido RT2. Entonces, para averiguar cuál es la energía que tenemos, lo que hay que hacer es despejarlo de estas dos ecuaciones. Entonces, lo que se puede plantear es decir, bueno, que C1 dividido C2 es igual al cociente de los exponenciales. Pero, perdón, no, lo vamos a encarar de otra forma fácil. Yo puedo plantear el logaritmo natural a ambos lados. Entonces yo tendré que el logaritmo natural de C1 es igual a menos, cuando le aplico el logaritmo a la exponencial se simplifican, E dividido RT1. Y por otro lado, que el logaritmo natural de C2 es igual a menos la energía dividido RT2. Y entonces ahora sí tenemos dos ecuaciones con una incógnita, que es lo que queremos es despejar esto. Y con eso podríamos obtener cuál es la energía de formación de vacancia. Bueno, la guía 3 es esencialmente eso. Siempre llega de esta manera. Yo no sé, yo creo que fui un poco rápido. No sé si tienen alguna duda específica de esta guía o pasamos ya a la de difusión. Profe, la energía esa de creación de vacancias para el cobre a esas dos temperaturas, ¿no hay que sacarle del 2, que dice 4 electrovolts? Es que en el ejercicio 2, la energía de los 4 electronvolts que te está dando es la creación de un defecto intersticial, que no es lo mismo que una vacancia. Una vacancia es la ausencia de un átomo del sitio de red. Entonces vos tenés la estructura del cobre y falta un átomo en un sitio de red. Entonces para hacer eso vos necesitas una energía que es la que te da en la tabla del primer problema. Un intersticial sería, por ejemplo, si un átomo más chico que el cobre, por ejemplo el carbono, se mete en los espacios entre los átomos en la red cristalina del cobre. No ocupa un sitio de red del cobre, sino que ocupa un sitio que está entre los sitios de red del cobre. No sé si quedó claro. Sí, me acuerdo de lo que dieron en el teórico. Gracias. No, por favor. Bueno,
si no hay más consultas, pasamos a la guía de difusión. Para la guía de difusión, vamos a resolver un par de ejercicios que son los más generales. Y después, bueno, si quieren, revisamos alguno más de los otros. Bueno, vamos a empezar con el problema 6, que es parecido a lo que ya hemos hecho hasta recién. El problema 6 nos dice que para bajas concentraciones de zinc en cobre tenemos un cierto coeficiente de difusión del zinc y nos dan aquel valor a 1000 Kelvin y a 600 Kelvin. Entonces nos pide determinar la energía de activación del proceso. Esto se hace de modo análogo a lo que estuvimos viendo recién con la formación de vacancias. El coeficiente de difusión sigue una expresión de tipo Arrhenius. Pero entonces, nosotros tenemos a 1000 Kelvin un cierto coeficiente de difusión, a 600 Kelvin tenemos otro coeficiente de difusión. Entonces, básicamente, tenemos dos datos, podemos averiguar cuál es D0 y cuál es la energía. Y después, con esos datos, podemos determinar a otra temperatura. Recuerden siempre que las temperaturas acá van en Kelvin. Bien, y esta expresión para el coeficiente de difusión, hay que recordarla, esta es importante porque se usa más adelante. Después, otro problema que es importante es el problema 9. Problema 9 es un problema típico de difusión. Es un problema típico de difusión. Nos dice, tenemos un acero del tipo 1020 con una composición química que tiene 0,2% en peso de carbono y 0,45% en peso de manganeso. Entonces, considere la carburación de un engranaje de este acero a una temperatura de 1200 Kelvin. Entonces, supongo que el contenido de carbono en la superficie es de 1,10% en peso y el contenido nominal del engranaje de acero antes de la carburación es de 0,2. Entonces, hay que determinar el tiempo necesario para llevar la concentración de carbono a 0,4% a una distancia de 0,5 milímetros de la superficie. Y nos dan la expresión para el coeficiente de difusión del carbono en este tipo de acero. Entonces, como deben haber visto en clase, este problema se resuelve a través de la segunda ley de Fick. Y la solución a la segunda ley de Fick para este tipo de casos disculpen, se me acaba de cerrar el programa. Bien, y les decía que la solución para la segunda ley de Fick en este tipo de problemas suele tener esta expresión. Entonces, si ustedes se fijan en los datos del enunciado, nos están dando cuál es la concentración inicial, C0, cuál es la concentración en la superficie, siempre concentración en peso de carbono, y cuál es la concentración Cx que quiero alcanzar a una distancia de 0,5 milímetros respecto a la superficie. Entonces, con todos esos datos, ustedes van a encontrar un valor
para la función error. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? O sea, ustedes lo que van a encontrar, van a decir entonces que erf de todo lo que está en el argumento es igual a un valor que posiblemente que va a estar entre 0 y 1 siempre. Supongamos que en este caso es 0.5. Entonces, ¿cómo averiguo ahora cuánto vale lo que está dentro? Lo que se usa para estos casos es una tabla de la función error. Esta función está tabulada. Y entonces, si uno necesita el valor, recurre a esta tabla. Si usan algún software tipo el MATLAB o alguno de esos, directamente la función está ahí. Algunas calculadoras la calculan tal. Pero bueno, supongamos que en este caso tenemos que la función error queda igualado a 0,5. Entonces lo que hacemos es buscar que el valor de función error sea 0,5. Entonces vemos que es un valor entre estos dos que están acá. Porque esta tabla te cargó solo estos valores. Entonces, el argumento de la función error va a valer entre 0,45 y 0,5. En este caso, como justo el punto medio, habría que hacer un promedio, pero va a ser del orden de 0,47. Esto lo que nos significa es que x dividido 2 por la raíz cuadrada de por t es igual a 0,47. La posición ya nos la dieron, entonces el coeficiente de difusión lo tenemos, entonces podemos averiguar cuánto demoramos a la temperatura que nos están solicitando en hacer el proceso de carburizado. Entonces hay varios de estos problemas de difusión que se resuelven todos de la misma manera. Después el problema 10 es lo mismo, pero hay que despejar es otro parámetro. Hay en algunos que, por ejemplo, en el problema 10 nos dice que el tiempo máximo es 1 hora. O sea, es decir, 3.600 segundos. Entonces lo que hay que hacer es despejar la temperatura. Y bueno, y son todos problemas que giran alrededor de la misma ecuación, despejando distintos parámetros. El problema del 12 está relacionado. Todos los otros problemas están relacionados a eso. Veamos qué más. El 5 está relacionado, los otros son simplemente reemplazar. Bien, podemos ver el primero, que es algo netamente cualitativo. En el primero nos dice que tenemos una pieza de aleación, hierro-carbono, en una atmósfera descarburante, la cual se mantiene con una concentración de carbono igual a 0 en la superficie de la misma. Entonces, grafica un perfil posible de concentración al cabo de un tiempo finito t. El gráfico va a tener la siguiente forma. Ya estamos. Si yo digo que la superficie está en este punto de acá, vamos a tener que acá la concentración va a ser 0. Esta va a ser la concentración inicial. Y vamos a tener que la curva que empieza a disminuir la concentración pasa por un punto de inflexión y eventualmente se hace 0. Después nos piden que grafiquemos el flujo, el J de X. Sabemos de la ley de Fick que J de X es menos D por la derivada de la concentración respecto de la posición. Entonces, bueno, la derivada acá es 0. Entonces, inicialmente vamos a tener que es 0. Y al final también, la derivada es 0, porque la pendiente acá es 0.
Ahora vemos que la pendiente de la curva se va haciendo más negativa. Pero como está multiplicado por el signo menos, entonces acá la función se va a ir haciendo cada vez más positiva. Y acá también tenemos que es más negativa, que es más cero, pero acá también es positivo. Y eventualmente a lo que llegamos es que acá hay un punto de inflexión. Punto de inflexión. Entonces, de modo cualitativo, el flujo estaría teniendo esta forma. ¿Qué es lo que significa esto? Significa, bueno, esta curva debería ser simétrica. Esto lo que significa es que tenemos un máximo de flujo en este punto. El flujo es máximo en esta zona. Es decir, la cantidad de átomos que están pasando por unidad de área y unidad de tiempo a través de la superficie es máxima justo en el punto medio entre las dos concentraciones que tenemos. La inicial, que se considera que hacia la izquierda es infinito, y la final, que es justo la superficie. Bien, y después, bueno, es hacer la derivación de esta, es ver el mismo razonamiento, pero ahora derivando respecto de esta curva que acabamos de dibujar. Entonces, todos los problemas de difusión parten de estos tres que hemos visto ahora, estos dos o tres problemas que hemos visto ahora, y se resuelven todos de forma similar. Yo no sé si tienen dudas acerca de esta guía, alguna duda puntual de algún problema que hayan visto, o quieren probar a hacer alguno y consultar ahora. ¿Siguen ahí? Sí, profe, estamos acá. Ah, Por ahora dudas no, ya, o sea, cuando hagamos los ejercicios, yo supongo que ahí recién nos van a salir las dudas. bueno, la guía, yo no sé cuándo Luis les ha pasado esta guía, porque al menos yo tenía entendido hasta ayer, tenían hasta la guía 3, creo. Y no sé si esta se la pasaron recién ahora, Yo sinceramente recién la veo, recién pero por hoy. lo que veo en autogestión la cargo el 5, o sea, hace 2 días. Ah, bien. Bien, bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta de las guías anteriores, quizá. Profe, Sí, yo sí le escribí, tenía un par de dudas de las guías anteriores, sí. pero bueno, ayer un poco me lo sacó Rubén, pero igualmente algunas las voy a armar en un archivo o algo y se los paso mejor así con foto o algo como para que quede referenciado el ejercicio con lo que hice, porque si no como queda Bueno, muy al aire. sí, sí, sí. Bueno, entonces si quieren, si no tienen más consultas, cortamos ahora la clase. Me pueden consultar por mail en cualquier momento. Yo entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde seguro contesto. Así que, como ustedes quieran. Si quieren, terminamos la clase ahora. Si quieren, seguimos con algo más. Bueno, estaríamos entonces. Bueno, profe, Cualquier cosa, saben que pueden consultar por mail. bueno, cualquier cosa le hablamos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Chao, que profe. Chao, tengan profe. buen día.